Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas, y bienvenidos como siempre a vuestra casa del oráculo de Delfos 700. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema que a mí me parece realmente importante porque pues a primeras o de entrada puede influir, y de hecho influye mucho en las relaciones humanas y en las relaciones entre gente cercana, también a veces entre gente menos cercana, y después porque de una manera un poco más indirecta, pero no menos importante por ello, tiene mucho que ver también con nuestra incidencia como ciudadanos en el devenir de nuestra sociedad, de nuestro país, de nuestra comunidad autónoma, etcétera, etcétera, etcétera. Así también como en la constitución de nuestra propia personalidad, de nuestro propio ser personal. Me estoy refiriendo a la ideología política, sin entrar en definiciones filosóficas, porque la filosofía política se ha hablado muchísimo de esto, muchísimo. Desde Marx hasta Paul Ricoeur, pasando por los personalistas y, pues prácticamente desde los primeros griegos que ya empezaron a hablar de política, como Sócrates y Platón, y también Aristóteles, hasta la filosofía moderna y posmoderna, que nos ofrece también su visión, pero yo no quiero hacer un vídeo teórico y mucho menos histórico sobre la cuestión, sino una reflexión que consiste en pensar la ideología dentro del escaso formato temporal que tenemos en este canal. Y si es necesario, pues a lo mejor con un tema más o menos parecido volveremos a hincarle el diente más adelante. Pero sí quiero reflexionar sobre cómo se puede concebir la ideología política, cómo creo yo que se concibe para un buen número de personas, quizás una gran mayoría, y cómo quizás, también digo el quizá porque no quiero nunca dogmatizar ni pretender llevar la verdad absoluta, nada más lejos de mi intención, pero cómo creo yo que debería ser o hacia dónde debería apuntar esta cuestión de la ideología política. Sin entrar, como digo, a dar definiciones teóricas acerca de qué es eso de la ideología política, vamos a simplemente definirla como el conjunto de ideas y valores que tenemos los ciudadanos acerca de cómo tendría que ser lo político y acerca de qué o quiénes tendrían que llevar las riendas de la administración pública y de los gobiernos, ya digo, de nuestras ciudades, comunidades o del país. Bien, cuando hablamos de esto, de nuestra visión, lo que coloquialmente se llaman las ideas políticas de cada uno, ¿no? De toda la vida, ¿no? O la orientación política de cada uno. Bien, sin entrar como digo, en berenjenales teóricos, de entrada yo sugiero que hay tres frentes desde los que se puede entender qué es la ideología o qué tendría que ser la ideología. Por un lado, una cuestión de reflexión racional. Por otro lado, una cuestión moral. Y en tercer lugar, una cuestión de constitución o de creación psicológica de la propia identidad. Bien, estos son tres variables diferentes y tres opciones completamente distintas que en caso de poderse relacionar entre ellas serían las dos primeras. La tercera no, porque la tercera, como explicaré más adelante, es casi más inconsciente que otra cosa, y en ese sentido, si es inconsciente, pues sería completamente incompatible con el primer apartado o con el primer vector, el de la reflexión racional. Bien, desde este primero que digo, se puede entender la ideología política como la manera de comprender racionalmente cómo entiende el ciudadano medio que es la mejor opción para organizar el poder político, económico, social en una sociedad determinada. Sin entrar en distingos sobre ciudades o comunidades autónomas o países, da igual. Cuando hablamos de política, además ahora mismo nos estamos refiriendo exclusivamente no al zon politicón aristotélico o a la política en un sentido amplio o lato, sino a la política institucional, propiamente la política entendida como poder, como los que dirigen la sociedad y los que hacen las leyes y ejecutan el poder político. Bien, desde este sentido, entiendo que una manera de comprenderla sería, vamos a ver, para mí, yo no soy el autor del vídeo, no soy Pedro Jiménez, sino para mí, ciudadano cualquiera, ciudadano X, la sociedad mejor posible tendría que ser así, y yo entiendo que eso supondría pues una organización de la economía, del poder, de las relaciones sociales, de la educación, de la creación de empleo, en fin, de las cuestiones más importantes que suponen la marcha de una sociedad, tendría que hacerse de esta manera.
Y ahora esto lo entiendo por esto, por esto, por esto. En este sentido, la teoría neocontractualista del autor John Rawls, en su famosa obra Teoría de la Justicia, ofrece una pista muy interesante que a mí siempre me ha llamado la atención. Él decía que los principios de la justicia se esconden tras un velo de ignorancia. ¿Eso qué quiere decir? Que consciente de que a la hora de ver cuál es la mejor sociedad posible, nosotros ya situamos la reflexión desde una perspectiva concreta, en palabras orteguianas, somos seres situados y ya vemos la realidad desde el lugar que nos ha tocado vivir, pues John Rawls decía que esto puede de alguna manera osnubilar o tergiversar o contaminar nuestra visión de lo sociopolítico, porque quisiéramos o no quisiéramos ya tendríamos o tenderíamos a pensar que la mejor sociedad es aquella que tenga en cuenta mi posición y la valore positivamente y la cuide positivamente. De esta manera la reflexión podría estar de alguna forma condicionada por la posición original del sujeto que la hace. Por eso John Rawls proponía que intentásemos pensar la sociedad sin tener en cuenta o imaginar un proyecto de sociedad en el que no supiéramos qué íbamos a hacer nosotros, ni siquiera si hombre o mujer, si empresario o trabajador, si nativo o inmigrante, si rico o pobre. No, si no supiéramos qué lugar íbamos a ocupar en esa sociedad, sin tener en cuenta para nada nuestra posición real, cuál creeríamos que tendría que ser la sociedad más justa posible. Ese poner entre paréntesis, utilizando el término husserliano, esa epoge, esa abstención del juicio de no situarnos a nosotros mismos en ningún sitio, sería como la condición de posibilidad para que la reflexión fuese lo más racional posible. Si yo no miro a la sociedad ni como empresario, ni como funcionario, ni como trabajador por cuenta ajena, ni como hombre, ni como mujer, ni como anciano que está pensando en la pensión, ni como universitario que está pensando en la salida del futuro. No, sin tener en cuenta absolutamente nada a nivel personal, ¿cuál sería para mí la mejor sociedad posible? Desde ahí, pues tendría que razonar en cada uno de los principales estadios en los que se configura el poder político, pues que básicamente yo creo que pues lo económico, lo laboral, lo social, la justicia, la educación, la sanidad, privado o público, o semiprivado o semipúblico, qué tipo de participación tendrían los ciudadanos, hasta dónde se puede participar, si solo votando cada vez que haya elecciones o haciendo algo más, de qué manera, qué poder tendría o qué peso tendría la decisión ciudadana en la toma de decisiones de las instituciones políticas, si todos seríamos o deberíamos ser efectivamente iguales ante la ley y también ante el poder de decisión, o si nos parece más justo que unos ciudadanos o determinadas élites económicas puedan tener más influencia en la política que los ciudadanos más de a pie, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, tener en cuenta cualquier tipo de factor sin saber quiénes seríamos nosotros y desde ahí pues organizar la propuesta que consideremos más racional. La segunda visión de la cuestión ideológica sería lo que hemos llamado pues una cuestión moral. Es decir, siguiendo un poco con la línea de Rawls, para que pudiésemos hablar de la sociedad mejor posible antes de decir, por tanto, quiénes o quién o qué partidos deberían ser quienes la gobernasen o quienes hiciesen sus leyes, pues tener en cuenta la cuestión de los valores morales, es decir, la cuestión del ideal. Y esa cuestión del ideal debe tener en cuenta, para que sea realmente moral, dos bastiones básicos, ¿no? Por un lado, el principio básico de la justicia, ya que hablamos de Rawls, la justicia como algo que no se puede dejar al margen a la hora de proponer un modelo de sociedad. Decidamos lo que decidamos, tenemos que tener como horizonte axiológico el tema de la justicia, ¿no? Como valor supremo el tema de la justicia. A la hora de configurar la estratificación social, el mercado laboral, la distribución de la riqueza, las relaciones de poder, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, etcétera, 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 la confección de las leyes, el carácter de la ley, el control ciudadano del poder del Estado, todas esas cuestiones en las que realmente nos jugamos nuestra vida, al menos nuestra vida social y en muchos casos también nuestra vida personal, eso que esté siempre orientado como valor supremo por la justicia. Y el segundo bastión tendría que ser, para entender la justicia como una cuestión moral, que se dé por supuesto o que se ponga como línea roja intraspasable el respeto absoluto y sagrado a los derechos humanos. Es decir, que no se propusiera o no se construyese un modelo de sociedad que esté por debajo del límite de los derechos humanos, sino que lo que propongamos fuese de derechos humanos para arriba.
Es decir, que es verdad que cuando distinguimos entre ética y derecho, decimos que la ética es el orden ideal, el orden de los valores, y el derecho es el orden de la ley, el orden contractual, el orden de la lucha parlamentaria por la propuesta de leyes, ¿no? De un marco legislativo. Bien, pero si estamos hablando de una ideología política ética, esta segunda visión que yo he propuesto, que es añadirle el componente moral, pues entonces hay que intentar, por todos los medios posibles, que la línea entre el derecho y la ética sea una línea lo más fina posible y que esté lo más cerca posible. Obviamente, desde mi punto de vista, los que hayan sido este canal con cierta asiduidad, ya saben más o menos cómo pienso, sabrán que para mí no tendría que haber la más mínima distancia y que pues la ética y la política tendrían que coincidir, o que no se debería hacer una política que fuese de espaldas a la ética, ¿no? En este sentido, ese realismo político propuesto por Maquiavelo, según el cual para triunfar en política hay que olvidarse de la ética, no sería precisamente nuestro punto de vista. Nosotros proponemos que para que una política no solo sea digna y sea humana, sino incluso también para que sea realmente eficaz, tiene que contar con los valores morales. Pero luego estaría la tercera opción. La tercera opción es lo que hemos llamado la construcción psicológica de la identidad. En este sentido, la ideología política, y esto yo creo que es lo que define a la mayoría de la gente cuando se cuestiona el tema político, ya no es tanto una cuestión de reflexión, ni mucho menos una cuestión de opción de valores por encima de todo, aceptando las condiciones que he puesto, la justicia como valor absoluto o supremo y el respeto sagrado a los derechos humanos, sino como un rasgo de cómo el sujeto se ve a sí mismo. Igual que yo soy de este equipo de fútbol, o yo soy creyente o ateo, o yo soy heterosexual o homosexual, o yo qué sé, o español o italiano, pues soy de izquierda o de derecha, o soy de esta línea o soy de esta otra. De manera que desde este punto de vista, las cosas no dejan de, o sea, ya no son buenas o malas, racionales o irracionales en función de las cosas en sí, de los actos en sí o de las intenciones de los actos en sí, sino de si los hacen los míos o los hacen los rivales. Por eso cuando uno lee cualquier periódico o escucha cualquier emisora de radio, es complicado, es muy difícil no llevarse las manos a la cabeza porque dices, Dios mío, es que están criticando lo que han defendido, exactamente lo mismo que han defendido cuando lo hacían los suyos. Y en este sentido, como, bueno, todavía los medios de comunicación es más fácil de comprenderlo porque al final son, bueno, pues son empresas y el poder mediático está al servicio de las empresas que les pagan y eso siempre tienen como finalidad el lucro y el beneficio económico. Pero cuando lo ven los ciudadanos de a pie, que no son periodistas, dice, bueno, esta persona no se da cuenta de que está diciendo exactamente lo contrario que dijo cuando hablaba de este tema referido a los suyos y ahora porque lo hacen sus rivales, pues donde antes digo ahora digo Diego o viceversa. Es decir, es bueno o malo según quien lo haga. Si lo hacen los míos, pues entonces está bien o está justificado. Entonces es responsabilidad. Si lo hacen los otros, entonces es traición al país o traición a la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Como me resulta muy complicado entender que la gente razone de modo ilógico o entender que la gente, incluido yo, que me puede pasar muchas veces sin darme cuenta, pues haya perdido el juicio, tiendo a pensar que esto es una cuestión más bien de índole inconsciente. Es decir, que el sujeto, en el momento en que se construye una imagen de sí mismo, en palabras del Zen, un ego, pues una de las partes fundamentales de la constitución de ese ego, de esa identidad personal, es precisamente la ideología política. Entonces la ideología política me da una cierta seguridad porque el pensar así me confirma como lo que yo creo que soy, como que yo creo que soy. Yo soy el que dice esto, el que vota el que anima el que va a este tipo de manifestaciones pero no a estas otras, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué sucede? Bueno, a priori que cuando nos identificamos con la ideología como una segunda piel, entonces esto ya no nos va a afectar a las relaciones, ¿no? Muchas veces, bueno, hay desde amistades y relaciones familiares que se enturbian a veces de modo grave por cuestiones de ideología política y, como decía García Calvo, hablando del mundo del que se habla, nos hacemos daño en el mundo en que se habla. Y por otro lado, bueno, porque al final nosotros estamos legitimando con nuestro voto y con nuestro apoyo pues a determinados poderes políticos que a lo mejor pues no lo haríamos si entendiésemos la ideología como reflexión racional o como una cuestión
puramente moral o puramente ética, como una consecuencia lógica de mi proyecto ético y de mi quehacer moral. Bien, como se nos ha acabado el tiempo, ya lo vamos a dejar aquí de momento. Me quedo con la miel en los labios porque sé que no he terminado la reflexión, pero bueno, más adelante volveremos sobre ella, cosa que ya hemos hecho en otros muchos vídeos. Y os doy las gracias como siempre por estar ahí y os invito a darle a me gusta si os gusta y a comentar, a compartir vuestras ideas o a compartir el vídeo con las personas que queráis. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.